el planteo, bueno, Cristinazo, ¿no? Cristinazo que, como decíamos hace un ratito, corre la vara de la discusión política y económica. Y sobre la discusión o el debate económico, es este momento donde el discurso fiscalista, y con fiscalismo me refiero desde lo económico, no a la dominancia del fiscalismo, dominancia fiscal cuando hay déficit y fiscalismo cuando se entiende que el equilibrio fiscal es la madre de todas las batallas, o que hay que ordenar las cuentas públicas, o que esa era la deuda del gobierno de Alberto Fernández, o de los peronismos, o de los populismos, o de las categorías que se usan para hablar de estos estados a los que se traduce como que gastan más de lo que entran. Okay. Y ese discurso está permeando en el campo popular y nacional. Digo, de hecho hay muchos referentes que dicen, bueno, sí, hay que tener las cuentas ordenadas. Hay que tener estabilidad económica. Primero poner en discusión desde este humilde metro cuadrado si existe una estabilidad económica, entendiendo que la economía concentra fuertes disputas por la apropiación de la riqueza. Digo, esto es la economía. Cómo se distribuyen los medios de producción. Entendiendo eso, es muy difícil pensar un equilibrio, que esto va a estar en equilibrio, o que hay una permanencia, un equilibrio. Con lo cual ahí ya hay una primera discusión para decir, bueno, ¿de qué equilibrio me hablas? ¿Dónde? ¿En función de qué? Digo, en todo caso hay que ver para qué lado se tuerce la balanza. Lo que se plantea es que el talón de Aquiles de la dinámica económica argentina está en la balanza de pagos, no en las cuentas públicas. No, el equilibrio fiscal es la diferencia entre lo que le ingresa y lo que egresa del Estado. Entonces son la recaudación de impuestos, el endeudamiento y las políticas públicas. Digo, de un lado las políticas públicas y del lado la balanza de pagos refleja la diferencia entre exportaciones e importaciones, dolarización de excedentes, salida de capitales. La balanza de pagos es la cuenta del país, no el resultado fiscal. Es en la balanza de pagos. Con lo cual ahí ya tenemos un orden de ponderancia que en la narrativa económica no aparece así, cuando decimos que este discurso es permeable del ordenamiento macro. Las crisis recurrentes de la Argentina se dieron en la balanza de pagos. La primer muralla se da ante el proceso de sustitución de importaciones, por esta característica de que en cuanto la economía crece, demanda más importaciones, porque todo lo que se produce a nivel local tiene al menos un componente importado. Entonces, en la medida que producís más, importás más y no tenés exportaciones que te lleguen a financiar ese crecimiento, con lo cual tenés que recurrir al endeudamiento y al financiamiento externo, o a esto que son las inversiones extranjeras, ¿no? Para saldar esa brecha. Sí. Lo cierto es que eso fue mutando, esa restricción externa pura y dura de la sustitución de importaciones fue evolucionando, y con los procesos de endeudamiento lo que se empezó a ver no solo es la presión importadora de las cadenas de producción, sino que a partir justamente de la inversión extranjera directa, la dolarización de excedentes, los procesos inflacionarios, el dólar pasa a ser la moneda de ahorro y empieza a presionar sobre la balanza de pagos nuevos factores. La deuda que tomaste para financiar esas importaciones, la dolarización de activos de las empresas multinacionales que desembarcaron en el país, el dólar que se transforma en la reserva de valor, con lo cual también te presiona la balanza de pagos, y la restricción externa empieza a ser mucho más asfixiante. Digo, claro, no es solo por la relación importaciones-exportaciones. Y me atrevo a decir que el componente más pesado hoy de la crisis de la balanza de pagos es la fuga de capitales, o sea, este colador que es la economía argentina de dólares. Y basta con ver esto. Digo, se habla del enorme potencial de Vaca Muerta, que el año pasado arrojó un superávit comercial de 6.000 millones de dólares, y la pregunta es ¿dónde están? ¿Alguien los vio? Digo, tenemos un superávit comercial cada vez más reducido. De hecho, el último resultado del superávit, del resultado comercial, y esto es solo exportaciones e importaciones,
da un margen muy ajustado de 200 millones de dólares en abril del 2025, cuando en abril del 2024 fue de 1.800 millones. O sea, vos en abril del año pasado tuviste un superávit, una diferencia, vendiste por encima, exportaste 1.800, te quedó 1.800 millones entre lo que exportaste y lo que importaste, y este año te quedaron 200 millones. Y te quedaron 200 millones porque tenés vaca muerta, sí, por el petróleo exportado. Y tengo una pregunta. O sea, que Vaca Muerta está cubriendo, digo, para decirlo burdamente, vos podés decir los viajes a Brasil, no, está financiando la fuga de capitales, sí. La pregunta es que había habido, incluso en sus propias coberturas y comentarios al aire, apelaciones a que Milei dibujaba el superávit. Eso es un punto, ¿no? Porque el superávit ahí lo que vos tenés es el endeudamiento en pesos a partir de un instrumento que se llama letras capitalizables. Digo, el Estado, el Tesoro, para ser precisos, sale a captar pesos para financiarse. Pero no es la balanza de pagos. No, eso no es en pesos, una vez más es el resultado fiscal. El resultado fiscal es un ejercicio contable, siempre y en todos los casos. Perfecto. ¿Por qué? Porque al ser en moneda que vos emitís, al ser en la moneda que vos emitís, la emisión es una herramienta de política económica, como el déficit fiscal es una herramienta de política económica. No se sostiene un déficit fiscal eternamente, ni se sostiene un equilibrio fiscal eternamente, porque justamente estamos hablando de que la estabilidad no existe. Entonces, vos tenés déficit en momentos recesivos en que la economía necesita un impulso a la demanda agregada, y te pones a emitir, porque al tener una economía con capacidad ociosa, esa emisión no es inflacionaria, pues no te infla precios porque no hay demanda, ¿se entiende? Dentro de la teoría económica liberal. Y cuando vos tenés la economía empezando a funcionar a pleno y calentándose, bueno, corres un poco al Estado justamente por la dinamización que hay en el sector, en el mercado y en el sector productivo, exactamente. Digo, son herramientas de política económica. Esto que se traducen como males, la madre del borrego, no son más que decisiones de política económica. Una de más, porque si pensamos en un circuito, ¿no?, productivo económico, donde hay una inversión, ¿no?, que produce trabajo, genera rentabilidad, y esa rentabilidad vuelve a esta inversión, ¿qué hace ese inversor en Argentina? ¿Lo reinvierte y amplía la capacidad o lo saca del circuito? Lo que sucede es que lo saca del circuito. Entonces, cuando lo saca del circuito, ¿qué pasa? Se empieza a sacar este sector productivo, entonces ahí ¿quién tiene que salir a compensar? El Estado, y ahí tenés el déficit. El déficit del Estado siempre y en todos los casos es el superávit del sector privado, que se lo fuga, no lo reinvierte. Y ahí es donde no hay circuito virtuoso de la economía sin un Estado que salga a compensar estos desequilibrios. Y una vez más, justamente para eso tiene la emisión de pesos. Para eso está la emisión de pesos, que este gobierno la tiene cancelada. En la balanza de pagos, la gran diferencia es que son dólares, no lo que es el bien que todos los argentinos demandan. Nadie los agarra, excepto un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Y dónde está el principal canal de fuga de divisas? En el comercio exterior. Digo, donde están los evasores argentinos. En el comercio exterior, porque yo sojero, cuando exporto mi soja, que es el ingreso de dólares genuinos en la economía argentina, y la soja podemos decir que todavía conserva ese lugar ponderante de ser la principal explicación de los dólares genuinos, a mí esa soja que yo vendo no me la pesa nadie. Yo voy con una declaración jurada al fisco y le digo, exporté 3 toneladas. Y lo cierto es que presento liquidación por 3 toneladas, pero lo que vendí fueron 8. Entonces ya ahí tengo una diferencia en dólares que no tengo declarados. Y por otro lado, cuando voy a comprar los fertilizantes para esa cosecha, le digo al fisco que tuve que comprar 20, pero en realidad con 2 botellitas me arreglé. Entonces yo también ahí tuve acceso al dólar oficial para pagar esos fertilizantes que me dieron para comprar 8, pero yo en realidad compré 2. Lo que hace mi hijo cuando lo manda es exactamente lo mismo que hace mi hijo cuando lo manda al supermercado. Digo, no hay que ser muy ducho, sobre todo cuando no hay un control sobre lo que se trae del supermercado, lo que se trae del supermercado. Digo, no hay balanza, no se pesa, es una declaración jurada. Hay una carrera de la UBA que te enseña forma cuadros para que dibujen estos esquemas financieros, que son todos los contadores de la Argentina. Hay una proliferación de estudios jurídicos que se dedican a esto, y si vos tenés ese sector pidiendo a viva voz que se elimine el único impuesto que les cobran fuerte, que es el derecho a las exportaciones, no es muy difícil pensar que destinan un dinerillo a contratar estos aparatos para hacer esto posible.
Otro de los puntos interesantes que marca la expresidenta en el día de ayer y que fue mencionado en este espacio es sobre la fragilidad que tiene el ente recaudador argentino, no solo para ir contra los pequeños contribuyentes, sino también para ir contra los grandes contribuyentes. Desde el entorno de Mitchell nos contaban que para frenar esa corrida cambiaria que se lee que se frenó con, como dice este gobierno, ¿no? Que tuvieron que ponerle el despliegue del poder de policía, de la aduana y de la FIP en las cuevas. Del entorno de Mitchell decía, mira que los perros esos perros eran alquilados, no teníamos ni los perros. Y esto también lo hizo, o sea, nadie puede pensar que esta medida que se anunció como una fiesta narco y terminó siendo básicamente una medida para pisar el tipo de cambio, tiene que ver con esto, con la crisis de la balanza de pagos y con el superávit comercial que marcábamos recién. Cada vez más presión, en un gobierno que no logra acumular, no quiere acumular reservas, no prioriza porque tiene el problema de la inflación. En el tipo de cambio tiene dos problemas, la balanza de pagos y la inflación. Porque, en definitiva, podría saldar el problema de la balanza de pagos deslizando el tipo de cambio, poniéndole dólares más caros, entonces descomprimiendo la demanda. Eso le va a jugar en precios, con lo cual tampoco lo puede hacer. Entonces, esta medida que apunta, esto que se planteaba como el blanqueo y que pone en discusión Cristina ayer, apunta a captar esos dólares que flujo, estamos hablando de flujo y no de stock, porque también hay una confusión, porque esto se vendió con que se iban a captar los activos que los argentinos tenían afuera. No, eso no, porque no quedan protegidos por ninguna ley, todavía falta la modificación de la ley, está vigente el régimen penal cambiario, están los artículos del GAFI, el 15 y el 18 que establece que no, pero ese margen de comercio exterior, que estábamos hablando, esas diferencias que no es poca guita, entra con este mecanismo. Yo soy ese sojero que tiene esa diferencia, voy a mi banco cualquiera, el banco francés, y deposito esos dólares, el banco francés no me va a preguntar nada y yo inmediatamente los transfiero. Ahí el único riesgo es que el banco extranjero pida algún tipo de información. Pero los bancos tienen siempre dos lados. Todo banco tiene su costado chanta, esto que saltó a la vista con el caso de HSBC, esto es así, esto funciona así. 4.040 cuentas. Exactamente. Entonces, con el otro banco, ya un compromiso de no información, se habilita ese canal de fuga de capitales. En el mejor de los casos, que el caso más digno puede ser que ese exportador tenga los dólares en la caja de seguridad, que no rinden, no te pagan nada, pero si vos te traes un fierro, valorizás. Entonces, en el mejor de los casos es que no seas tan sucio y los fugues y queden afuera, sino que por lo menos dibujes una maquinita, que te traigas un fierro. Pero eso le descomprime la demanda en lo que se llama el mercado único y libre de cambios, que es del oficial. O sea, eso no va a ser demanda de dólar oficial, le descomprime, con lo cual afloja ahí esa demanda y puede contener el tipo de cambio pisado. Ahora, el problema sistémico de la balanza de pagos lo sigue teniendo y es el limitante contra el que puede chocar y donde Cristina habla de un 10º default en puerta, ¿no? Justamente en esa crisis, una vez más, de balanza de pagos, ¿no? Porque ahora hay un vencimiento de 4.500 millones de dólares previsto para el 9 de julio. El año que viene son 16.000 palos verdes que hay que pagar en todo el año, con un gobierno que dice que no precisa acumular reservas para afrontar esos vencimientos ni para financiar el dólar oficial, pero que en simultáneo dice, que eso, pero la pregunta es, ¿y cómo lo vas a pagar si no acumulas reservas? ¿Cómo vas a hacer para pagar todos esos vencimientos? Y Caputo dice, tengo otras alternativas, como por ejemplo el mercado de capitales, ir a buscar financiamiento afuera para descomprimir justamente la deuda. Lo cierto es que ahora esa puerta para la Argentina está cerrada, lo indica un riesgo país. Y esto es curioso, porque toda la semana pasada se mantuvo estacionado en los 650 puntos básicos para todos los medios locales, pero según la agencia Bloomberg se disparó a los 708 puntos. O sea, según Bloomberg, el riesgo país argentino es de 708, todos los medios locales lo dan en 650. ¿Y dónde se cuenta que no lo ven los medios locales? nadie se ocupó, modorra periodística, nadie fue a chequearlo, no se actualizó, quedó en todos. ¿Viste cuando vas a un off y decís, che, no me acuerdo que no quedamos todos 25.000 palos? ¿Qué número ponemos? ¿Ponemos todo que dijo esto? ¿Este es el textual en off? ¿No lo hicieron? Sí. Nosotros lo hacemos siempre.
En política es más difícil. Es más difícil. Claro, nosotros con los números, chequeamos todos que escuchamos el mismo número. Claro. Bueno, 650 puntos, eso es una tasa prohibitiva. De hecho, ayer se celebró, en la última semana se celebraron 2 endeudamientos privados, porque este es otro de los canales por el cual el gobierno puede juntar reservas, que las empresas se endeuden en dólares, porque eso va a depósitos y esos depósitos una parte contabilizan con los encajes. Son intangibles, pero le suman, entonces con eso ya estaría, se sentiría más respaldado. Y las 2 emisiones que festejaron, una es de Pampa Energía, que no me acuerdo si era por 300 millones de dólares, pero lo que me interesa es la tasa, de arriba del 8% en dólares. Es una tasa inmensa para uno de los principales jugadores de la cuenca neuquina, patagónica, la cuenca patagónica. Digo, sabiendo que Vaca Muerta es la segunda reserva de shale gas y la cuarta de petróleo, y Pampa Energía es una de las jugadoras muy importantes, digo, ¿con qué lo compararíamos? ¿Con qué empresa es comparable? Todas las comparables se endeudan al 1 o al 2%. Esto es así. La deuda que consiguen el financiamiento, 1 o 2%. Y por otro lado, la de Telecom, que Telecom pidió una autorización de endeudamiento de 3.000 millones de dólares a la Comisión Nacional de Valores, y la Comisión Nacional de Valores autorizó a Telecom a tomar esa deuda, hizo una primera emisión, que ahora no recuerdo la cifra exacta, pero cerca de los 500 millones, y la tasa es del 9%. En dólares. La pregunta es quién va a pagar esos vencimientos. Con la presión que vemos en la balanza de pagos, un superávit comercial cada vez más ajustado, y que si se viene sosteniendo es básicamente por el petróleo, a las puertas de que se agote la cosecha gruesa. Y como decíamos, esos son los dólares que quiere sacar el gobierno del segmento del tipo de cambio oficial, habilitando este flujo de evasión y de ilusión que se da en el comercio exterior. Y lo decíamos la semana pasada, que no era una fiesta narco, sino que apuntaba a ese menudeo, y fue muy interesante cómo lo planteó Cristina, y más interesante aún lo que le respondió Toto Caputo. Y quiero decirle sinceramente, porque todavía no hay nada escrito, pero hablan de 50 millones de pesos por mes, y yo sé que muchos, los he escuchado, compañeros por ahí o periodistas, hablar del narcotráfico. Muchachos, 50 millones de pesos por mes el narcotráfico, es joda, no, en serio, olvídense, no existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces. Es lo único que les pido a todos y a todas. Porque la verdad que si nosotros salimos por la tele a hablar de que con 50 millones de pesos van a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que nos están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario, en todo. Vamos, déjenme de joder. ¿Qué quiso decir? Sí, tiene razón la ex... Tiene razón, se pusieron de acuerdo sí, en un último momento. No, me causó gracia que como la gente se lo festeja. O sea, si lo decimos nosotros... Nos putean. Ahora, la misma frase la dice ella, que estuvo muy bien realmente, porque ya quedaban ridículos diciendo esto. O sea que... Estuvo muy bien porque, a ver, ministro... punto para la expresidente. Se rompe la Matrix, Cleser, se rompe la Matrix. Pero lo que más me gusta de esto es cuando Majul no soporta que Caputo le diga que Cristina estuvo muy bien. ¿Ves lo que le digo? El problema no es lo que se dice, ni lo que pasa, ni nada. Acá el único problema es Cristina.